Una cosa es una negociación y una cosa es un negociador y otra cosa es un negocio y otra cosa es un negociante. Con su peculiar forma de responder y hacer sus análisis sobre la realidad salvadoreña y del mundo, cuando hablamos de estructura, estamos hablando del sistema. Dagoberto Gutiérrez cautivó a las audiencias. Todo juego tiene reglas. Si yo me meto a un juego, debo acatar las reglas. En cierta forma daba gusto porque se exponía y la gente entendía qué es lo que estaba pasando en el país, pues, porque pasaron tantas cosas en este país. En cierta forma Dagoberto exponía la verdad ante los ricos y los pobres, quién iba a favor del pueblo, quién iba en contra. Y los debates que él hacía siempre nos ponía en perspectiva todo lo que estaba pasando. Es una torpeza de los bloques dominantes. Pero antes hablaremos de los orígenes de este intelectual salvadoreño que fue líder en las diferentes facetas de su vida. José Dagoberto Gutiérrez Linares nació en Chalchuapa un 12 de diciembre de 1944 en medio de la represión de los gobiernos militares, situación que influyó para que décadas después se convirtiera en el comandante Logan de las Fuerzas Armadas de Liberación, brazo armado del Partido Comunista, una de las 5 facciones que conformaron el FMLN durante la Guerra Civil. Somos más fuertes que en la primera oleada. En toda guerra hay bajas, pero sin duda que las bajas que el ejército ha sufrido y está sufriendo son muy por encima de las bajas del FMLN. Cuando se debió finalizar la guerra, fue uno de los firmantes de los acuerdos de paz y luego diputado de la Asamblea Legislativa. Ocurre que el pueblo es usado periódicamente en las campañas electorales. En su paso como panelista de los programas de Grupo Megavisión, quienes compartieron set con él hablan de sus aportes. Dago tenía una característica que tenía muy clara la realidad y trataba de adaptarla a un programa. No es fácil, Porfirio, en una hora, hora y media, hacer un análisis de la realidad nacional y hacer ese contexto como lo sabía hacer Dago. Una de las características que a mí en lo particular me gustó mucho de él era que siempre se acompañaba de un libro para presentarlo, y cuando yo le hacía las preguntas le decía, mira, Dagoberto, ¿cuál es tu punto de vista con relación a él? Sí, gracias. Antes quiero felicitar, decía, a fulano de tal que me hizo llegar este libro, y que era un hombre que se preocupó muchísimo por mostrar que en el país también había literatura, había escritores, había poesía, había muchas cosas muy interesantes que siempre abocaba él, exhortaba para que el televidente le pusiera atención. Que ese régimen de excepción no quita derechos. Pero en sus mejores momentos como analista político llegó la mala noticia. A principios de julio de 2023, Dagoberto Gutiérrez fue hospitalizado y su expediente médico fue declarado en estado reservado, situación de la que ya no logró recuperarse. Dagoberto es un personaje de los que no nacen todos los días en el país, ¿verdad? Su compromiso con las causas de la justicia social, su compromiso para lograr mejores niveles de vida para la mayoría del país. Han desaparecido como proyectos políticos. Con una licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador y el variado conocimiento que le dio la Universidad de la Vida, Dagoberto Gutiérrez fue un personaje brillante, agrega el rector de la Universidad Luterana, donde se desempeñó como vicerrector académico. Dagoberto en literatura es un conocimiento vasto. Difícilmente encontraba uno o uno sabe de un autor famoso que Dago no haya leído y no lo conozca. Claro, todo esto sobre la base de un enorme esfuerzo intelectual, de noches y noches estudiando, días enteros estudiando, porque esa fue su vocación. Aparte de la lucha popular, lo otro es nutrirse de conocimiento de manera permanente. La muerte de Dagoberto Gutiérrez llegó cuando había superado los 79 años de edad. Así parte de la historia del exguerrillero, el académico y el analista político en su paso por esta tierra. Sin duda, muchos reconocen su gran legado en el proceso de democratización del país,
Porfirio Mercado, Telenoticias Megavisión.